en la vida del cristiano. No sé si... Ahí está, las tribulaciones en la vida del cristiano. ¿Cuántos han sido atribulados alguna vez? Levante la mano. ¿Cuántos están siendo atribulados ahora mismo? ¿Cuántos están pasando por la gran tribulación? No. Por ahora no, por ahora no. Todos hemos sido afligidos y atribulados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser atribulados? Entonces, en ese libro que yo escribí, pues habla profundamente de todas estas cosas. Y yo quiero compartir algunas de ellas. Para empezar con el tema, vamos a leer Hechos 14, 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. Antes de leerlo, te voy a meter en el contexto. Esto se llama, hoy en vez de predicar vamos a enseñar, la unción de enseñanza que cae. Esto se llama contextualizar el texto. Si tú lees ese texto, pero no sabes, eso lo está diciendo Pablo. En primer lugar, usted tiene que saber que la persona que está diciendo eso es el apóstol Pablo. Es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Pero es el testimonio de Lucas que lo escribe y el que está hablando de Pablo, del viaje misionero de Pablo. Entonces, si tú lo lees sin saber el contexto, no te suena tanto como si sabe el contexto. Entonces, el contexto de este texto es el siguiente. El apóstol Pablo y el apóstol Bernabé se fueron en su primer viaje misionero y establecieron las iglesias de la región de Galacia. Cuando ustedes leen en la Biblia epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, la gente se piensa que los Gálatas es una iglesia, pero no. Los Gálatas son un conjunto de iglesias que pertenecían a una región llamada Galacia. Eran decenas de iglesias, que son las iglesias que el Señor levantó a través del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Esas iglesias son las de Antioquía, de Pisidia, son todas esas iglesias que habla en el primer viaje misionero, ¿vale? Entonces, él levanta iglesias en pueblos, sigue levantando iglesias. Ese viaje tardó 2 años. Y cuando él termina de levantar iglesias, entonces se dicen el uno al otro, vámonos para nuestra iglesia madre, la iglesia de Antioquía de Siria. Y entonces ellos van de regreso. Y entonces, de regreso, van visitando las iglesias que 1 o 2 años antes habían levantado. ¿Usted me entiende? O sea, iban levantando iglesias, una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Cuando termina su viaje, vámonos para casa. Y van para casa visitando todas las iglesias que habían levantado en la ida. ¿Vale? Era la vuelta. Y entonces a estas iglesias, que tenían como 2 años, 1 año y medio o 2 de antigüedad, que el apóstol Pablo había levantado hacía 1 año y medio o 2, les dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Es Antioquía de Pisidia, que son las 3 primeras iglesias que levantaron en su viaje. Volvieron para casa y la volvieron a visitar. Y les cambia el mensaje, porque cuando ellos levantaron esa iglesia, le hablaba de la gracia del Señor, de la salvación por gracia, del sacrificio de Jesús. Los levanta como cristianos, los bautiza, los discipula y levanta la iglesia. Al año y medio, que van de regreso, visita esas iglesias y entonces le dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, porque él ya estaba notando que muchos no permanecían en la fe.
Y siguiendo leyendo el texto entendemos por qué no estaban permaneciendo en la fe. Permaneciendo en la fe y diciéndole, ahí está el versículo central, de donde sale toda esta enseñanza, de ese libro que yo escribí. Y diciéndole, ¿qué les dice? Permaneced en la fe, porque hace un año y medio, yo os levanté como cristiano. Estoy parafraseando lo que Pablo dice. Yo os levanté esta iglesia en el Señor me dio gracia para levantaros como iglesia, en Listra, en la Odisea y tal y tal. Y ahora os digo, es necesario. ¿Es qué? ¿Conveniente? ¿Es qué? Necesario. Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Porque ellos que ya estaban pasando el primer amor, estaban descubriendo que detrás del primer amor había venido una lluvia de tribulación. Y el apóstol Pablo les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Le da la segunda parte del Evangelio. La primera parte es la gracia, el amor, está ahí escrito en el libro de la vida, las alabanzas, la adoración, la unción, los dones, pero a la vuelta le dice, y ahora os voy a decir lo que no os dije cuando os levanté. Y es que en la vida cristiana hay un ingrediente que yo no os lo dije, pero que os lo digo ahora. Y ese ingrediente es las... Entonces, según este versículo, las tribulaciones son ¿qué? Entonces, es necesario. Las tribulaciones no es opcional. Y no es que podrían ser buenas o no. Son ¿qué? Necesarias. Entonces, las tribulaciones en la vida cristiana son necesarias para poder ir entrando en el reino de los cielos. Las tribulaciones son necesarias. Ahora bien, lo importante, y yo me he dado cuenta a través de los años, wow, esto que ha sido la introducción, ¿vale? La introducción se habla para introduciros en el tema. Ya habéis entrado en el tema. Ya estáis metidos en la tribulación. Ahora comienza el mensaje. Lo importante, y yo me he dado cuenta que uno de los termómetros que mide la madurez cristiana es en cómo reacciona cuando te viene la tribulación. Eso mide tu nivel de madurez. De cómo tú reaccionas. Hay gente que ellos le gustan decir del nivel que tengo, del nivel que cuál. Y yo digo, cuando venga el problema, yo voy a ver tu nivel. Porque lo que mide la madurez cristiana es tu manera en que reacciona frente a las tribulaciones y a las aflicciones. Por eso es que a continuación te voy a dar varios ejemplos de cómo reaccionar mal frente a las tribulaciones o las aflicciones. Unas maneras equivocadas de reaccionar. Y todo esto te lo digo, para que subas de nivel. Porque si tú recibes este mensaje en tu corazón y en tu espíritu y lo asimilas, te va a ayudar a subir de nivel y de madurez espiritual. Como cristiano, como persona cristiana. No te estoy hablando ahora de dones, ni llamamiento, ni ministerio. Te estoy hablando de madurez cristiana. Tu madurez cristiana se va a ver por cómo tú resistes los momentos difíciles y complicados en la vida. Entonces te voy a demostrar ciertos personajes bíblicos que tuvieron que ser procesados
para transformar su reacción frente a las dificultades. Porque las tribulaciones, las aflicciones, la adversidad no son otra cosa que dificultades que se nos presentan en nuestra vida. Y todos nos creemos que las nuestras son las peores. Pero no es así. Yo creo que mis aflicciones son las peores del mundo. Porque las de Tony no me afectan. Me entero que se ha quedado parado. Pero se ha quedado parado no yo. Pero si me quedo parado yo, si mi frigorífico es el que está vacío, entonces sí me duele. Me entero que su niña está malita, pero a lo mejor mi niño no. Cada uno piensa que sus aflicciones son las peores. Entonces vamos a ver, por ejemplo, al apóstol Pedro. Antes de ser madurado, porque el apóstol Pedro, como cualquier cristiano, tuvo que ser procesado. Fíjense cómo reaccionó. 6:58 de Mateo. ¿No está? Mateo 6:58, búscalo, Tony. ¿Pero por qué no está, Matías? Bueno, Mateo 6:58, adelante, Tony. A ver. Ay, perdón. A ver si es Mateo 26:58. ¿Qué dice Mateo 26:58? ¿Ese sí? Menos mal, Matías, menos mal que no te echa la bronca. Si no, yo te hubiera metido en la gran tribulación. No. Mateo 26:58. ¿Ese sí? ¿Qué dice? Gracias, Matías. Vamos a animar a Matías. Un aplauso para Matías. Gracias. Dice, fíjense, vamos a contextualizar el texto. Se había metido Pedro en una tribulación gorda. ¿Por qué? Porque habían apresado a su maestro. Era su líder. Era su señor. Y lo habían apresado. Había pasado 3 años inolvidables como apóstol de Jesús. Pero nosotros ya que vemos qué pasó, qué es lo que pasó después, no entendemos lo que vivió ese hombre. Porque que apresen a tu Señor para crucificarlo, estaba siendo interrogado. Y entonces dice que frente a eso es una tribulación gorda, muy gorda. Entonces, frente a esa tribulación dice, más Pedro le seguía a Jesús de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, ¿qué dice? Se sentó para ver el fin. Así reaccionan algunas personas con las tribulaciones, que empiezan a alejarse del Señor, que empiezan a alejarse de las cosas del Señor, y que se sientan, porque entran en un estado de depresión, para ver el fin. Se acabó. Hasta aquí. Pedro se sentó para ver el fin. Pedro decía, he vivido 3 años, ¡wow! Pero ahora ya, esto es el fin. Mi Señor está siendo azotado, luego lo van a crucificar y se acabó la vida cristiana. Se acabó. Este es el fin. Y no sabía Pedro que aquella tribulación tan fuerte era el comienzo. Porque la tribulación o aflicción que tú estés viviendo no es el fin. Es el comienzo de algo poderoso que Dios está haciendo en tu vida. Tienes que cambiar tu mentalidad y saber que las tribulaciones y las aflicciones no están para tu fin, sino para tu comienzo. Las tribulaciones lo que hacen es darte un nuevo comienzo.
Nuestro Dios es el Señor de los nuevos comienzos. Y cuando algo se acaba en tu vida, a veces la manera que el Señor usa para que tú hagas borrón y cuenta nueva es llevarte al límite. Y no sabe que lo que Dios está buscando es que comience una nueva etapa, como comenzó el apóstol Pedro cuando fue ya transformado. Entendió que la muerte de Jesús no era una tribulación, sino todo lo contrario, una gloriosa experiencia, porque él iba a ser testigo de la resurrección de Jesús. Era el comienzo de la vida cristiana, no el fin de nada. Tenemos, por ejemplo, otro caso, porque quiero hablarte de las maneras inmaduras que reaccionamos frente a las tribulaciones. Por ejemplo, Pedro, después del proceso, ya cuando era el apóstol Pedro, ya consolidado, Primera de Pedro 4:12 les enseña a los cristianos más jóvenes y les dice, Primera de Pedro 4:12, Primera de Pedro, aquí está, 4:12, le dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, el apóstol Pedro se da cuenta que ahora los cristianos jóvenes se creen que cuando le viene lo que le viene, los ve él sorprendidos. Pues no os sorprendáis como si alguna cosa extraña. Y hay gente que se sorprende. ¿Por qué se sorprenden? Porque no le han enseñado bien que las tribulaciones y las aflicciones forman parte integral de la vida cristiana. Porque Dios no te ha prometido, esto te lo enseñaron mal, no te ha prometido que cuando eres cristiano ya no pasarás problemas. Eso no aparece en la Biblia por ningún lado. Dios no te ha prometido eso. Dios lo que te ha prometido es que Él estará contigo en la tribulación y en la aflicción. No que no van a venir, sino que Él estará contigo. Entonces hay gente que se extraña de las cosas que les sobreviene. Otra manera, una gran mujer, que llegó a ser una gran mujer, pero Ruth 1:19 al 22. Mira lo que dice. ¿Está hablando quién? ¿Quién está hablando? Noemí. ¿Vale? ¿Y quién era Noemí? ¿Quién lo sabe? Anduvieron pues ellas dos, Noemí y Ruth. Noemí. Y dice, hasta que llegaron a Belén iban las dos, Ruth y Noemí. Y aconteciendo que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decían, se conmovió. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Por qué? Porque venía de los campos de Moab, donde su marido la había llevado como inmigrante, porque habían pasado necesidad en Belén, se habían ido a los campos de Moab. Ella, su marido y sus dos hijos, hombres. Y allí en los campos de Moab, ¿murió quién? Su marido. ¿Y murió quién? Sus dos hijos. Y entonces ella venía destrozada. Eso es una tribulación de las hordas. Es un pedazo de tribulación. Viuda y habiendo sobrevivido a sus dos hijos, sin marido y sin hijos. Venía ella, ¿cómo venía? Venía destrozada, al modo que todo Belén se sorprende y dice, ¿no es esta Noemí? ¿Quién sabe lo que significa Noemí? Noemí significa, era como un apodo que le habían puesto, porque significa, ¿qué significa, Carmen? Dulce, placentera, alegre, como una castañuela. Era una mujer alegre, contenta. ¿Y cómo vendría? Que todo Belén se sorprende y dice, madre mía, cómo viene Noemí. Y dice Noemí, fíjate cómo reaccionó frente a ese problema, dice Noemí. Adelante, Matías. Y ella le respondía, no me llaméis dulce, placentera, alegre, contenta. No llamadme así, sino llamadme Mara. ¿Sabes lo que significa Mara? Amarga. Porque la tribulación que estaba viviendo le había entrado
en una amargura de espíritu. Lo mismo le pasó a Ana, la madre de Samuel. Y lo mismo dice Hebreo, que cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura y que se deposite en tu corazón y por ellas muchos sean contaminados y dejéis de alcanzar la gracia de Dios. La amargura frente a la aflicción te estanca y no puedes alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿lo estaba pasando mal esa mujer? Sí, pero mira lo que dice, mira cómo le nubló, porque la amargura te nubla la vista y el problema te lo hace ver todavía peor, porque mira lo que dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui, ¿cómo me fui? Pero Jehová me ha vuelto con las manos, vengo vacía. Pero, ¿venía vacía? Pregunto. ¿Venía sola? ¿Quién traía al lado? ¿A quién traía? A Ruth, la moabita. Dios estaba trayendo a escena la bisabuela del rey David. Estaba trayendo de Moab genética para el árbol genealógico del rey David, del cual procedería Jesús 1000 años después. Ella no se daba cuenta que estaba trayendo una princesa que se convertiría en una matriarca de la nación de Israel. Y que Noemí hoy la conocemos gracias a Ruth la moabita. Y que Ruth la moabita aparece en la genealogía de Cristo. Y la iban a conocer todas las generaciones cristianas de todos los tiempos. Y que gracias a Ruth la moabita, ella sería bendecida en la genealogía. ¿Lo estaba pasando mal? Sí. La aflicción y la tribulación le había robado su marido y sus 2 hijos, sí. Pero no estaba, Dios me ha traído con las manos vacías. No vienes con las manos vacías. Hay un propósito en las tribulaciones. Hay un misterio. Ella no sabía. Dice, vengo cargada con una nuera que ya, ¿para qué quiere seguirme? Porque en aquellos tiempos era costumbre que si mi hijo moría, pues si tengo otro hijo, pues le levantaba descendencia y se casaba con la cuñada. Pero dice, pero ya no, vete que yo no tengo más hijos. Y aunque ahora me quedase embarazada, que es imposible porque también estoy viuda, cuando fuera mayor ya tú estás, no, vete y disfruta de la vida, vete para tu casa de tus padres. Y ella le dijo, no. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú quieras que vaya yo iré, y donde tú mueras allí moriré yo. No sabía la gran mujer, la gran bendición que traía. Entonces, hermano, las tribulaciones son malas, pero a veces te nublan y no saben lo que está al lado de la tribulación. No se dio cuenta que traía una gran bendición de parte de Dios. Para terminar este punto de la predicación, decirte 2 personajes que reaccionaron bien en cuanto a la tribulación. ¿A quién me estoy refiriendo? Para mí, los 2 más grandes ejemplos de cómo reaccionar frente a una tribulación. ¿Quién me estoy refiriendo? Por un lado Job y por otro lado el rey David. Porque Job le vino una tribulación gorda. Era un multimillonario y en un día cayó en miseria total. Era ganadero, era también agricultor, era también mercader y en un día se llevó toda la riqueza del diablo. Y en un día murieron todos sus hijos. Eso es una tribulación. Eso es una aflicción. Y sin embargo, mira cómo reacciona Job. El resto del mensaje es para que tú y yo, algún día, seamos capaces de reaccionar como Job. Métete ahora en la piel de Job. Ha venido uno y te ha dicho, Job, eres un gran mercader. Han venido los ladrones y se han llevado todo, los 2000 camellos. Y todo lo que teníamos, toda la compra, todo el empleo, todo. Bueno, pero tengo la agricultura. Y cuando decía eso, venía otro y decía, Job, se han llevado toda la agricultura, se han quemado todos los campos. Bueno, pero me queda la ganadería. Y vino otro y todo.
Cuando se estaba reponiendo de todos estos traumas, le dijo, y tus hijos estaban todos comiendo en casa del mayor, se ha caído el techo y han muerto todos. Métete ahí, en la piel de Job, y mira cómo reacciona Job. Adelante. Dice, Job 1, 20, 21. Tienes que andar más deprisa, Matías. Tú siempre el versículo siguiente lo tienes que tener preparado. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Aleluya, qué adoración, hermano. Eso sí que rompe los aires. Mira, todas las hermanas que les gusta la guerra espiritual. Eso sí que es guerra espiritual. Eso sí que es destrozarle los planes al diablo. Porque había en el mundo espiritual, él no lo sabía, pero había dos escenarios, los demonios y los ángeles, y Dios en su trono mirando, y el diablo comandando a los demonios, y el Señor allí comandando a los ángeles, y había habido un reto en los cielos, en el mundo espiritual, porque el diablo había dicho, te va a maldecir en tu presencia. Y Dios dijo, vale, yo creo que no me maldice. Ahí tiene, venga, lee tú lo que quieras. Yo creo que no me maldice, porque yo conozco a mi siervo. Y todos los ángeles allí, a mover, mirando de reojillo, y los demonios, y Satanás, maldice a Job. Job maldice a Dios en su presencia. Y cuando viene ese hombre, se cae a tierra, y abre su boca, y los demonios creen que va a maldecir a Dios. Y ese hombre abre su boca y dice que comenzó a adorar a Dios. No solo no maldijo, sino comenzó a adorar. Yo no sé si hay alguien aquí que ha experimentado esto. Experiméntalo. Cuando estés pasando un momento difícil, póstrate en tierra y adórale. ¡Wow! Lo que pasa no tiene precio, hermano. ¡Wow! No te digo que se va la aflicción, no. Si Job tuvo que enterrar a sus hijos, si Job se quedó arruinado, pero hay lo que pasa en el mundo espiritual. Y dice que Job adoró a Dios y encima, mira lo que dije, mira lo que suelta y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, aleluya. Y David, hermano, no vamos a buscar los textos porque empieza la otra parte del mensaje. David, su hijo Absalón se levantó contra él, cogió al ejército y le hizo una guerra civil a su propio padre. Vamos a ver de la aflicción de David. Ten los versículos preparados, Matías. El de David. Y le hizo una guerra civil a su padre. Y para escarnecer a su padre, entró en palacio. David tuvo que salir huyendo. Entró en palacio y cogió 10 concubinas de su padre. Los sensibles tápense los oídos. Pero yo lo voy a decir porque está en la Biblia. Cogió 10 mujeres de su padre. Reunió a todo el pueblo. Subió a las mujeres a la azotea. Y allí las violó públicamente. A las 10 mujeres de su padre. Para destrozar la honra de su padre. Y David dice que huyó y subió. Fíjense cómo David es el ancestro de Jesús. Y dice que David, ponlo ahí, dice, subió la cuesta. ¿Qué cuesta? Es donde Jesús derramó su alma y se abrieron sus vasos sanguíneos y sudó sangre. Pues ahí, 1000 años antes, subió el ancestro número 28, David, de Jesús, subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Adelante. Cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿para qué?
para adorar allí a Dios. Aleluya. Eso es madurez cristiana. Eso es. Algunos se molestan y se van de la iglesia porque una hermana, un hermano, el pastor no lo ha saludado, no se ha dado cuenta, o no sé qué. Vale, cosas, pero eso es una tribulación. Y dice que subió allí para adorar a Dios. Para que todo esto suceda en nosotros, entonces te tengo algunas verdades que Dios dice en su palabra de las tribulaciones. La primera de Corintios 10:13. Adelante. Mira lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, en el original, tentación y prueba, es la misma palabra, que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba y la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios es veraz. Dios no puede mentir. ¿Dios es mentiroso? Dios dice que lo que estás pasando lo puedes resistir. ¿Y sabe por qué? Porque en Corintios dice que de la misma manera que viene la tribulación, viene también por el mismo Cristo nuestra consolación de parte de Dios, nuestra gracia. Cuando yo veo a un hermano pasar una tribulación tan fuerte y yo digo, ¿cómo puede soportar eso? Es porque yo lo veo desde afuera, pero desde dentro, con la aflicción viene también la gracia para soportarlo. Porque Dios ha dicho que junto con la prueba, la tribulación, la angustia, la aflicción, viene también la gracia para que lo podáis resistir. Nadie puede ser probado más allá de su nivel de resistencia. Tú puedes con eso. Lo que pasa es que cuando uno lo ve desde afuera, no entiende cómo puede con eso. Uno dice, madre mía, si yo estuviera pasando por ahí. Pero es que si tú estuvieras pasando por ahí, la gracia necesaria se te habría adjudicado. Entiende lo que dice la Biblia, que todo está pensado meticulosamente, milimétricamente por Dios, y que tú puedes resistir lo que está pasando, porque Dios es fiel, y Él te conoce, y sabe hasta dónde te puede apretar, hasta dónde Él puede permitir que sea apretado, y Él es perfecto, y no vas a ser atornillado más allá de tu nivel de resistencia. Pero menos tampoco, porque Él tiene un plan. Y cuando lleguemos al cielo le vamos a dar más gracias al Señor por las aflicciones y las tribulaciones que por los momentos buenos. Porque las tribulaciones y las aflicciones, como veremos ahora, lo que hace es subirnos de gloria, de bendición, subirnos a dimensiones. Amén, aleluya. Por eso, hermano, que esa es una verdad en los cielos. Otra verdad está en 2 de Corintios 4, 17 y 18. Mira lo que dice. Eso es. Porque mira lo que dice. Oye, es que lo que estoy pasando es muy fuerte, hermano. Pero ¿sabe cómo la ve Dios? Como leve y momentánea. Hermano, lo que yo estoy pasando no es leve, puede decir uno, ni momentáneo, que llevo 10 años con esto. Pero es que desde la perspectiva de Dios, porque su gracia está ahí, es leve y es momentánea. Porque Él lo ve, tiene la perspectiva de Dios diferente. Y eso tan gordo que tú estás pasando, Él lo ve como algo leve y momentáneo. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, ¿qué produce? Escucha esto, ¿qué produce? Produce en nosotros, ¿qué produce? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria del Maestro. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso produce en ti peso de gloria. Lo que pasa es que cuando tú te debilitas, Dios detiene eso. Claro que lo detiene.
Cuando uno ve que ya te vas a romper, no porque tú estás siendo presionado más allá de tu resistencia, sino porque no quieres resistir. Tú, ay, 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 ay. Dios dice a los ángeles, para eso. Bueno, vale, ya ha parado. ¿Y ahora qué pasa? Porque dice, anda, descansa un poquito. Después viene otra vez lo mismo. Y los ángeles dicen, Padre, ¿y el peso de gloria que tenías para ahí? Dice, no se lo puedo dar, porque eso viene detrás. Aleluya. Por eso la gente que dan fruto son la gente más atribulada. Si usted examina a los grandes hombres y mujeres de Dios de la historia, o de cualquier persona que Dios esté usando poderosamente, estudie su vida. Verá lo que ha habido antes. Porque esta leve tribulación momentánea que produce eterno, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Bueno, ¿tú te has llegado a pensar la vida de David, de Moisés? ¿Tú te imaginas ese hombre con 40 años, en lo mejor de su vida, y que mató a un egipcio para liberar al pueblo, porque él era el libertador? Y Dios dijo, anda, ven aquí para acá, anda, libertador. Un ratito en el desierto. Y tenerlo allí 40 años, hermano. Porque Moisés a los 40 años dice que era poderoso en palabra. A los 40 años era poderoso en palabra, dice la Biblia. Pero a los 80 era tartamudo. Ya se había contagiado de la manera de hablar de las cabras. ¿Tú te imaginas a ese hombre con 42, 45, 50, 55, 60, viéndose sin nada, conformarse con cuidar 4 cabras de su suegro? No tenía nada. Y él tenía promesa de ser el gran caudillo. Y Dios diciéndole a los ángeles, un añito más. Yo me imagino a los ángeles, Señor, paralizamos ya esto, le damos ya el peso de gloria a Moisés a los 20 años y el Señor, un poquito más. 25, un poquito más, 30, un poquito más, 35, 40 años, hermano. 40 años. Ahora, es que el peso de gloria, wow, el peso de gloria que venía sobre Moisés. Wow, mira, lo que Dios le iba a confiar a Moisés era tan gordo que tenía que ser preparado por 40 años. ¿Tú te imaginas que Dios te use como estaba usando a Moisés? Por 40 años Moisés era la mano de Dios en la tierra. Y extendía Moisés la vara y los mares se abrían. Se rebelaban contra Moisés, la tierra se abría y se tragaban 20.000 personas de los enemigos de él. Lo que Moisés hablaba, Dios lo respaldaba. Su hermana empezó a murmurar contra él, lepra para la hermana. El respaldo de ese hombre, la unción de ese hombre, si usted lee la Biblia, uno de los más grandes hombres usados por Dios, Moisés. ¿Usted sabe lo que es confiarle a un ser humano eso? ¿Usted sabe para que ese ser humano no se vuelva loco? No se eche a perder de vanagloria, Vamos, es que Dios le da esa confianza, esa unción de lo que tenía que hacer por 40 años a cualquiera que él no hubiera preparado bien, no lo aguanta. ¿Usted sabe lo que es el peso de una iglesia de varias millones de personas en un desierto? ¿Usted sabe lo que es confiarle a un hombre ejércitos de ángeles para que a su voz comiencen a ejecutar cosas? ¿Usted sabe lo que le confió Dios a Moisés? Pero Moisés no lo sabía, pero decía, Señor, llevo 20 años en el desierto. Y Dios decía, te queda un ratito más. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere confiarte algo gordo, de verdad, primero tienes que pasar por el seminario. El de la Carlota de Asamblea de Dios, no, ese no. Ese es buenísimo, pero ese no es. Uno que he visto en internet, un seminario, no, ese tampoco, que es bueno todos los seminarios. Tienes que pasar por el seminario de las aflicciones, las pruebas, el soportar presiones fuertes. ¿Usted sabe lo que son los diamantes? Yo me he quedado sorprendido porque alguien hace un mes me enseñó qué eran los diamantes. ¿Sabe lo que son los diamantes? ¿Eh? ¿Y lo fuerte? Carbón. ¿Cómo, hermano? Los diamantes son carbones sometidos a grandes presiones, a grandes temperaturas, por millones de años.
La presión, el fuego y los años transforma el carbón en diamante. Y el diamante es el mineral más duro de la tierra. Y el más bonito. Y es carbón. Pero carbón presionado, calentado por millones de años. Y aquellas personas que Dios tiene aquí, que quiere hacer algo realmente importante, tienen que aguantar la presión. Porque esta leve tribulación momentánea produce, ¿qué produce? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria del Maestro. Y si tú te rindes hoy, no siga. Y bueno, pues ya está. Que siga esperando el peso de gloria. ¿Qué se esconde detrás de las tribulaciones? Se esconde propósitos eternos de Dios. Dios no le puede confiar cosas grandes a gente que no han pasado por ese proceso. No. Porque cuando Dios le confía a alguien algo, tiene que estar preparado. Y solamente estas cosas hacen que esté preparado. Mire lo que dice Hebreos 12, 5 al 11. Mire lo que dice. ¿Usted sabe lo que es un bastardo? Perdone por las palabras fuertes, pero yo cuando hay una palabra en la Biblia la digo. Porque si alguien se escandaliza, digo, bueno, pues ponle una carta de, ¿cómo se llama eso? De queja, pero al que inspiró la Biblia, yo no sigo. Si no te gusta que yo diga predicando bastardo, díselo al Señor, porque está en la Biblia. Mira lo que dice. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, wow lo que viene ahora. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Adelante. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, perdonadme por la palabra, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sabe lo que es un bastardo? Un bastardo es una persona que no ha tenido la corrección de su padre, porque no lo ha conocido o por lo que sea, y se cría sin la disciplina de su padre. Y Dios dice, no, yo soy un buen padre, y yo al que amo, disciplino, y azoto a todo aquel que recibo por hijo. Adelante, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. A veces la disciplina lo que trae es santidad. Es verdad que ninguna disciplina, produce al presente causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué bueno, hermano. Que cuando uno está en la disciplina lo pasa mal, y es verdad que sí, pero cuando termina, recoge el fruto. Si tú en medio de la disciplina te pones a llorar, te pones a quejarte y te vas, el Señor dice, pobrecito, bueno, para. Pero no recibe el fruto de esa disciplina. Y lo único que pierde es, ¿sabe lo que es? Tiempo. Porque el Señor no te va a pasar a segundo curso si no aprobas primero. Dios no hace chapuce. Dice, bueno, pues ya está. Vamos a dejarle un tiempecito ahí, a ver si ahora para la próxima verano lo meto otra vez y aguanta. Entonces, la disciplina.
Entonces, hermanos, quiero terminar. No me gustaría terminar sin deciros que hay, porque esto es muy importante, ponme el versículo de Mateo 7, hay 3 clases de tribulaciones. Esto es muy importante. Las 3, Dios las va a usar de igual manera, ¿vale? Hay buenas noticias. No pasa nada. De las 3 maneras Él lo va a hacer para tu bien, pero hay que discernir que las tribulaciones que está pasando hay 3 clases. Eso es muy importante para poder confrontarla bien. Mire lo que dice Mateo, está hablando de la parábola y dice que vinieron 3 agentes para atribular la casa que estaba fundamentada sobre la roca y la que estaba fundamentada sobre la arena. ¿Qué 3 agentes vinieron? Vinieron lluvia, vinieron río y vinieron, y dice, dieron con ímpetu contra aquella casa. Entonces, la tribulación que está pasando puede ser de lluvia, puede ser de río y puede ser de viento. Y hay que discernirla bien. Porque a veces nos equivocamos y reprendemos, porque mire, ¿sabe qué significa la lluvia? La lluvia significa las tribulaciones que vienen a nuestra vida porque nosotros la hemos provocado. Por ejemplo, David, por el adulterio que cometió, le vinieron una serie de tribulaciones que era el fruto de su comportamiento. Pero antes de eso, él se había portado muy bien y su suegro iba por él para matarlo. Las tribulaciones de antes del adulterio no eran lluvia, pero las de después de su adulterio eran lluvia. La lluvia es cuando lo que te viene, porque ¿cuándo apareció la lluvia en la Biblia? Cuando los hombres hicieron lo malo, porque Dios no diseñó la lluvia. Dios no diseñó la lluvia. Dios para regar la tierra diseñó un sistema de un vapor, wow, fresquito, que subía de abajo para arriba, un fresquito, y un vapor, wow, qué bien. No hay que llover tanto para destrozar los árboles, las hojas, no. Entonces, la lluvia, el sistema de lluvia, la preparó el Señor por causa del pecado de la humanidad. Y ya, como ejemplo, dejó ese sistema. Pero la lluvia, el agua es necesaria, es buenísima, la lluvia es fundamental, pero Dios quería traerla a la tierra a través de un vapor, no a través de... Porque cuando llueve es bueno, pero se pasa mal, nadie sale. Ni la tata viene a la célula, ese día no viene la tata. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que la lluvia es cuando tú te lo estás buscando, te la has buscado tú. Perdónenme, si yo le pego una torta a Lidia, me denuncia y me llevan preso, eso no me la ha mandado el Señor. Eso. Y yo puedo reprender al diablo en la cárcel. Demonio, te reprendo por haberme metido en la cárcel. Y el diablo dice, a quien reprende mi vida, tú no. Eso no viene de parte del diablo. Eso viene de parte de tu comportamiento. ¿Por qué se ahorcó Judas? Por su comportamiento. Ahora, cuando tú te has portado bien y te viene un río, ese es el diablo, porque dice la Biblia que aunque venga el enemigo como río, Jehová levantará bandera contra él. Cuando viene el diablo para destruirte, pero tú estás en tu sitio, repréndelo, porque se va a ir. Porque el origen no es de lluvia, es de río. Y a veces reprendemos cuando es el Señor el que nos está resistiendo, no es el diablo. Porque dice que el Espíritu del Señor resiste a los soberbios. Si yo soy soberbio, yo me da al Señor una buena predicación y me lleno de soberbia, de vanidad. Y ahora empieza la resistencia y yo veo que ya no puedo predicar, que caigo en depresión, que no me viene la inspiración. Y yo me pongo a reprender al diablo, espíritu que estáis resistiendo mis predicaciones, yo os reprendo. Y se ríen, porque no es el diablo quien me resiste, es Dios.
Porque Dios resiste a los soberbios. Esa resistencia no es del diablo. Ahora, si yo estoy en mi sitio y hay una resistencia diabólica, el Señor me dice, haz guerra espiritual, o haz ayuno, o llama a los intercesores, porque es un ataque del diablo y no tiene nada que ver con tu comportamiento. La guerra espiritual, ahí sí funciona. Pero yo hago guerra espiritual para intentar deshacer algo que es Dios el que lo está haciendo. No, ahí no funciona. ¿Y cuándo es viento? Es viento cuando son problemas y dificultades preparados por Dios para tu bendición, para tu fortalecimiento, para que tú desarrolles lo que Dios te ha dado. Eso viene de parte de Dios. Y eso no tiene nada que ver con la lluvia, ni con el río, ni es el diablo, ni te lo has buscado tú. Eso es Dios diciendo, ahora va a soplar un viento sobre él. Porque puede dar más fruto. Porque yo sé que si yo le hago esto, eso que le estorba se le va a quitar. Soy yo. Por eso dice Cantares, soplá austro y aquilón sobre mis huertos y se desprenderán sus aromas. Es Dios que le ordena a austro y aquilón. Austro y aquilón son dos grandes vientos que había en Israel. Y él dice, austro, aquilón, soplá sobre los cristianos para que se desprendan sus aromas. Entonces, tienes que discernir bien. Todo lo que yo he dicho aquí vale para la lluvia, para el río y para el viento, pero es bueno que tú disciernas bien, porque si lo que te ha venido es por causa de tu comportamiento, un buen arrepentimiento funciona, funciona muy bien, ¿verdad, Stephanie? Funciona muy bien. No hace falta guerra espiritual, no hace falta pegar sí hoy arriba, no, hace falta decir, Señor, me he equivocado, perdóname. Pero si no es lluvia, sino que es río, ahí sí funciona. Porque es el diablo que quiere meter la pata a ese por un sitio. Y si es viento, dice, Señor, ¿para qué es esto? Quiero colaborar con ese viento, porque es para mi bien. Amén. Dios le bendiga, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Bueno, pues ya está. Nos ponemos de pie. No sé ni la hora que es, ni el tiempo que está. ¿A qué hora es, Blanca? ¿A las 9? Bueno, no es muy tarde. Amén. Vicente, ¿quieres despedirle una oración?